Vamos a hablar de libertad financiera versus la deuda. ¿Cuántos están endeudados? Levante su mano. Todos tenemos compromisos económicos, pero algunos, esos compromisos económicos se le convirtieron en una atadura financiera. Y hoy vamos a explicar todo esto y Dios hoy te va a hacer libre de esto. Porque la Biblia dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Sabe por qué a veces estamos atados? Porque no conocemos cómo desatarnos. Y Dios ha dado su palabra. Y en la palabra de Dios está la forma como desatar nuestras vidas de todas las ataduras y las opresiones que el enemigo nos ha metido, o que nosotros por ignorancia o por curiosidad nos hemos metido. Así que voy a compartir ese tema y yo quiero que usted prepare su corazón, porque quizás esta enseñanza usted la ha escuchado, o quizás la ha escuchado tergiversadamente, y quizás usted conoce mucho de estos versículos y ha leído algunos, o quizás de los que están escuchándome a través de las redes sociales y los que tienen oportunidad de ver este video me están escuchando y esto lo saben. Y para algunos le chillan los oídos, para algunos es controversia, pero Dios ha establecido, escúcheme bien, principios. Dios ha establecido principios para que el ser humano sea bendecido. Y a veces el desconocimiento de esos principios nos hace que nosotros no vivamos una vida abundante como el Señor quiere que nosotros la vivamos. Usted prepare su corazón, prepare su espíritu, prepare su alma, prepare su mente, tenga los sentidos bien abiertos y esté pendiente a la enseñanza. Y la Biblia dice que oirá el sabio y aumentará su saber. Porque sabiduría es que ese conocimiento que tú sabes lo apliques correctamente para mejorar tu calidad de vida. Y a veces conocemos la palabra pero no la obedecemos, no la cumplimos. La sabemos pero no la cumplimos. Y entonces queremos resultados en nuestras vidas, pero si no obedecemos la palabra no vamos a ser bendecidos. Primero vamos a empezar sabiendo que la deuda es uno de los problemas más comunes en la actualidad. Es un problema, hay mucha gente endeudada. De hecho, Dios me ha enseñado en la práctica, no en la teoría. No porque Dios no me haya bendecido, sino porque no sabía cómo manejar la bendición que Dios me da. Y muchos de los que están aquí, Dios los ha bendecido y les ha entregado cosas, pero no han sabido administrar las cosas. Son como la parábola de los talentos. Dios le ha dado mucho talento para que usted no esté en escasez, pero de pronto quizás usted ha enterrado esos talentos. Incluso Dios le ha puesto recursos en sus manos financieros, pero usted no lo supo administrar. Y cuando Dios da un talento, cuando la Biblia habla de la parábola de los talentos, no solamente está hablando de talentos naturales, está hablando de dinero. O sea, Dios le dio 10 millones a uno, 5 millones a otro, 2 millones a otro y 1 millón a otro. Al que le dio 5 millones, por poner cantidades, le devolvió 10. Pero al que le dio 1 millón, cogió y lo enterró. Entonces a veces no hemos sabido administrar lo que Dios nos ha dado. Por eso esta noche el Señor nos va a liberar del espíritu de la deuda y nos va a dar sabiduría para ser bendecidos en este tema. Amén. Deuda versus libertad financiera. Lo primero que vamos a saber es qué es la deuda. Primero debemos aprender a diferenciar qué es la deuda
y que es el espíritu de la deuda. Entonces, ¿qué es el espíritu de la deuda? Que produce en nosotros una atadura, una esclavitud financiera, que viene ya de una iniquidad. A veces ya eso viene de raíz, traemos la pobreza, ya nacemos con la pobreza, con la iniquidad. Se ha convertido en una maldición de ruina, pobreza, escasez, estancamiento financiero. Porque yo sé lo que es vivir en casa con cartones y con cosas así, con casa de madera, donde no había piso, donde no había nada de servicios públicos, donde no teníamos acceso a unos muebles, ni a un televisor, ni a ninguno de los electrodomésticos. Eso se llama ruina absoluta y pobreza, como esa casita de invasión. Así fue mi infancia. Pero el Espíritu de Dios, escúcheme bien, ese día que estaba en ese congreso en Bogotá, me estaba liberando de la maldición de la ruina y la pobreza. Y vivíamos en una pobreza tal que mamá nunca se educó. Mamá alcanzó la primaria y sus trabajos eran muy precarios para sostenerme. Papá tenía que descargar bultos. Mi papá era cotero, tenía que descargar bultos de cemento en su cabeza. Y mamá tenía que planchar y lavar para poder sostenernos. Y lo que medio recogía era para sostener la alimentación diaria. Entonces yo vi eso de papá y yo juré que aunque no conocía a Dios, que yo no iba a vivir de esa forma. Y renegaba de eso, porque en mi niñez renegaba de no poder tener las cosas. Y yo dije, Padre, cuando yo tenga un hijo, mis hijos van a tener las cosas, porque no hay cosa más triste para un padre que querer darle algo a su hijo y no tener. Y para mí los diciembres eran bastante traumáticos. Los 25 de diciembre eran traumáticos porque no había nada. Levantarse uno en la mañana en la infancia y mirar que todos sus niños tienen un juguete y usted no. Eso es duro. Entonces Dios me estaba liberando de la iniquidad, de la maldición, de la ruina y de la pobreza en una reunión. Y yo sé que en esta noche el Espíritu de Dios también te va a liberar a ti, porque hay cosas que vienen de iniquidad, que vienen arraigadas ahí. Entonces, ¿qué es deuda? Deuda es deber algo a alguien, ya sea un bien material o un servicio. Por eso le decía, todos debemos, aunque le llamemos compromisos económicos, pero la definición del diccionario es que deuda es deber algo a alguien, ya sea un bien material o un servicio. Por ejemplo, el agua, la luz son servicios, por eso se llaman servicios públicos. Pero el espíritu de la deuda es la tendencia a endeudarse. El espíritu de la deuda es la tendencia a endeudarse, que se deriva de una forma de pensar. Usted se endeuda por su forma de pensar. ¿Me escucha? Por eso hoy el Espíritu de Dios le va a renovar su mente, porque nosotros nos endeudamos por el estilo como pensamos. La Biblia dice que el hombre es lo que piensa. Usted termina siendo lo que usted piensa. Y entonces ese estilo de pensamiento se le convierte en un hábito. Adquirir el hábito de tener cosas o adquirir cosas que usted sabe que no las puede pagar en determinado momento. O sea, usted sabe que no puede pagar eso ahora porque no tiene capacidad de pago y lo coge. O sea que la deuda viene por una forma de pensar. Porque usted dice, bueno,
Yo creo que si no me endeudo, jamás tendré nada. Ese es un estilo de pensar que nos lo fueron transmitiendo de generación en generación. De tal forma que en mi casa, en mi hogar paterno, mamá decía: yo tengo que sacar un televisor fiado, porque no podré tener un televisor si no lo saco fiado, si no lo saco a crédito. De tal forma que esa cultura se fue arraigando en nuestro estilo de vida hasta convertirse en un hábito, que todo lo que usted tenía, nevera, televisor, mueble, todo es a crédito. Por eso las grandes empresas de crédito crecen. ¿Cómo no va a crecer una entidad de crédito, o cualquiera que se llame, si le presta a usted y usted le paga el triple de lo que le prestó? Cuando usted paga una nevera a crédito, la pagó 3 veces del valor real. Entonces, tenemos una forma de pensar que si no nos endeudamos, no podemos tener las cosas. Entonces, yo venía en ese mismo estilo. Y bueno, para tener un carro hay que endeudarse. Hay que sacarlo por cuotas o a crédito, si no, no tiene carro. Eso no es verdad. Yo quiero decirle en esta noche que Dios le puede dar un carro, al contrario, 0 kilómetros. Dios puede dárselo. Es nuestra forma de pensar. Porque en vez de crear una mentalidad de ahorro, creamos una mentalidad de crédito. Si usted crea una mentalidad de ahorro, lo que usted va a pagar 3 veces el carro, compra un carro y le quedan para comprarse 2 más. Si tiene una mentalidad de ahorro. Yo me estoy haciendo entender. Mire, uno dice: debo tener eso, porque es que yo soy un hijo de Dios. El problema no es que lo tengas, sino cómo lo tienes. Debo tener eso, yo sé. Como lo debo tener porque soy un hijo de Dios. O usted dice: al fin y al cabo Dios proveerá. A veces son pensamientos muy espirituales, pero no son reales. Dios proveerá, eso es cierto que Dios proveerá. Pero ¿qué está haciendo usted para que Dios provea? ¿Qué está haciendo usted para que Dios mueva la poderosa mano financiera hacia usted? Dios proveerá, yo creo en eso. Pero usted tiene... ¿Sabe por qué Dios le proveyó el cordero a Abraham? Porque él le creyó y iba a sacrificar a su hijo. Y cuando ya iba así, Dios le proveyó el cordero. O sea, le probó su fe. Hasta que ya Dios no vio que Abraham ya es verdad, fue que apareció el cordero. Y ahí es donde viene la frase: Dios proveerá. Dios va a proveer cuando Él ve que tú en realidad le crees. ¿Cuánto cree que Dios puede darle las cosas materiales? Si fue capaz de darnos a su Hijo Jesucristo, no nos va a dar un televisor, un carro, una nevera. Es la forma de pensar que no le creemos verdaderamente a Dios. Eso es un lujo, pero yo me lo merezco. Entonces, yo merezco eso y más. Y algunos dicen: no, yo no me puedo quedar atrás. Si mi vecino sacó un carro, yo también voy a sacar. Si mi vecino arregló la casa, yo también voy a arreglar. Entonces voy a buscar una entidad de crédito que me dé el crédito para arreglar la casa. Y voy del crédito para cambiar el carro. No, ya yo me merezco un carro mejor. Este modelo ya. Entonces, no espero que Dios me provea para el otro modelo, sino que me hago entender. O sea que el espíritu de la deuda es la tendencia a endeudarse, es una forma de pensar, de creer que Dios no puede suplirme, sino que yo debo echarle una ayudadita a Dios. ¿Yo me hago entender? Entonces a veces no esperamos que Dios haga un milagro financiero en nosotros, porque ya salimos a buscar
¿Quién nos resuelve el problema financiero? Porque es que ya estamos, Dios me ha ido a enseñar. Amén. Tenemos la cultura del crédito, el dinero plástico, la tarjeta de crédito para todo. Mire, si usted tiene capacidad de crédito, entonces a usted le van a ofrecer todas las tarjetas de crédito posibles. Todo lo que hay. Entonces usted tendrá tarjeta para el supermercado, tarjeta para la belleza, todo tarjeta. Tendrá tarjeta para los centros comerciales. Todos los centros comerciales, cuando usted entra, encuentra una muchacha ahí. ¿Ya usted sacó la tarjeta? ¿Dónde trabaja usted? ¿Cuánto? Porque el sistema del mundo, amados, está determinado por el crédito. Entonces, tarjeta o el dinero plástico es la cultura del crédito o el microcrédito, más conocido popularmente como el gota a gota y el pagadiario. Y hay gente que ha generado una codependencia de eso y tiene 5 pagadiarios. Termina trabajando para esa persona. Todo el capital de su trabajo lo debe. Y entonces desfilan por su negocio, por su trabajo, por su casa, los motorizados cobrando 1, 2, 3, 4, 5. Porque nos hemos generado la cultura del microcrédito y del pagadiario. Y resulta que a veces estas personas que prestan al pagadiario no son de muy buena procedencia. Y cuando tú no les pagas, te garantes un problema con ellos. Dios quiere en esta noche romper la cultura del microcrédito, pagadiario y gota a gota, y usted le crea a Dios. Yo estoy enseñándote porque Dios quiere levantar un ministerio en bendición. La cultura del pagadiario, la cultura del empeño y del fiado. Hay gente que empeña todo. Mire, hay gente que empeña su bicicleta para caminar bien, empeñan su carro, empeñan su moto, empeñan lo de más valor que tenga. Yo vengo de una cultura folclórica, yo vengo de Barranquilla, y allá cuando hay carnavales las casas de empeño se llenan de televisores, de todo, porque la gente dice en Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, y el que no tiene plata sale a empeñar, pero busca la forma de tener dinero para tomar, divertirse supuestamente, pero hay que tener dinero los 4 días de carnaval, y si nos venimos para acá, para el valle, hay que tener dinero en el festival, porque hay que pagar esa entrada tan costosísima, y si no hay que buscar la forma. La cultura del fiado es un círculo vicioso del crédito y del préstamo, porque cuando usted decide, escúcheme bien, sacar una nevera a crédito, ya les dije que usted la va a pagar 3 veces del valor real. Entonces, cuando usted no tiene dinero, usted coge esa nevera y la empeña, o el televisor. Cuando usted va a empeñar, no vaya a creer que va a empeñar, usted va a vender. Por eso se llama compra y venta. Usted no puede reclamar, porque usted vendió el producto. Uno es tan ignorante que uno vende el producto a la mitad de precio a esas entidades. Cuando tú llevas un televisor a una casa de empeño, escúcheme bien, te van a dar en la mitad del valor real del producto, o a veces hasta menos, y entonces la tercera parte, y entonces usted llega y dice, ¿cuánto me da por este televisor? ¿Cuánto me da por este artículo? ¿Cuánto me da por esta cadena? ¿Cuánto me da por este reloj? ¿Cuánto me da por esta cadena de oro? ¿Sabe cuánto le van a dar? Menos del precio real. Usted la está vendiendo. ¿Y sabe qué está haciendo? Luego comienza a pagar réditos, porque no le alcanza a pagar
el monto total para sacarla. Porque si usted le empeña en 50.000, tiene que pagar los réditos. Si le empeña en 6.000, tiene que pagar los réditos. Si lo empeña en 500.000, tiene que pagar los réditos. No va a llevar 500.000 para que le devuelvan la prenda. Va a llevar 500.000 más el 20%. Entonces usted cae en un círculo vicioso del fiado, del préstamo, del crédito, del empeñe, que si usted lleva su televisor que todavía no lo ha terminado de pagar en la entidad crediticia de electrodoméstico donde lo sacó, lo debe allá y lo debe acá. Y saben que a veces usted saca un televisor por esa cultura del crédito, que lo va a pagar a 5 años. Cuando van los 3 años ya el televisor se le ha dañado. Y usted termina pagando un televisor, escúcheme bien, pagando un producto que lo sacó a crédito, que ya posiblemente el carro a la basura se lo ha llevado. Y todavía lo está pagando. O usted está pagando un computador que ya se descontinuó. Mis amados, el Espíritu de Dios quiere que rompamos con el círculo del crédito, el préstamo. Hay gente que trabaja para pagar, vive trabajando para vivir y pagarlo, y se vuelve viejo. Hay gente que trabaja a sol fuerte. Por ejemplo, los trabajadores de construcciones trabajan fuerte, trabajan de lunes a sábado, mediodía, y entonces el ingeniero le paga los metros que haya trabajado, y cuando llega a la esquina le debe el del desayuno, le debe el del almuerzo, le debe al que le cogió, y entonces ahí paga todo, lo paga el doble del precio, el triple del precio, y luego lo que le restas se va para la cantina, hermano, se va para el billar, y cuando llega a su casa no le debe un precio, y cuando llega el lunes anda prestando para irse para el trabajo. Esa es una mentalidad de ruina, de pobreza y de escasez. El Espíritu de Dios quiere eliminarnos de eso y tengamos una mentalidad de reino. Entonces descubrimos que para eliminar el problema de la deuda de una vez y para siempre no significa que nosotros paguemos todo lo que debamos. Tú dices, ay, si Dios hiciera un milagro y me mandara 1.000 millones, entonces yo le pagara a todo el mundo. Y vivimos así. Y yo entonces yo llegara al del que le debo, ¿cuánto te debo? 5 millones, ¿cuánto te debo? 3 millones, te debo 2 millones. Esa es ilusión. Mire, Dios puede hacer que usted pague todas sus deudas en una forma sobrenatural, pero lo que más le va a costar es eliminar la mentalidad de crédito. Por eso hay unas entidades que dicen así, se llama crédito de cartera. ¿Cuántas deudas tiene usted? 5. Yo le debo al banco tal, al banco tal, al banco tal, al banco tal. 5 deudas. Yo se las pago. Se llama compra de cartera. Yo se las pago todas. ¿Sí? ¿Cuánto suman sus deudas? 10 millones. Aquí tiene los 10 millones. Nada más me va a pagar a mí una sola deuda de 10 millones. Claro, esos 10 millones él lo va a subir a intereses para que usted le pague 20. Pero él le compró la cartera. Luego usted se siente que nada más tiene una sola deuda. Pero como usted no se ha eliminado la mentalidad de crédito, o sea, no, vuelve y va donde ya, yo te pagué, y vuelve y coge las deudas de los que le habían pagado y debe 6 deudas ahora, porque antes tenía 5. Una se las pagó todas y le debe la cantidad a una sola, y después le pagó a las 5 que volvió a... Yo me hago entender. Entonces, para matar el espíritu de la deuda, lo primero que usted debe hacer es cambiar su forma de pensar, para que cambie su forma de vivir. Romanos 12:2, en la versión católico-romana, dice así: cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir. En la versión Reina Valera del 60 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Renovar el qué? El entendimiento. Por medio de la
renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios, mis amados, para ustedes es buena, es agradable y perfecta. Pero usted tiene que renovar su mente. Usted tiene que disponerse en su corazón a salir, eliminar el espíritu de la deuda, la tendencia a endeudarse, el mal hábito de endeudarse, porque usted sabe, y más nadie sabe, que usted no puede ahora coger algo ni fiado, ni prestado, ni a crédito, porque usted sabe que no tiene capacidad de crédito, que no tiene capacidad de pago. Y si usted no tiene capacidad de pago, espérese. Espere en Dios para que Él haga un milagro, y ahí sí es verdad usted pueda decir: Dios provee. Dios nos está enseñando a tener una mentalidad de reino, porque si decimos que hacemos parte del reino de Dios, las finanzas también tienen que estar en el orden del reino de Dios. ¿Sabe? Porque cuando usted tiene 10 millones, usted cree que tiene plata, pero hay días en que no tiene ni un peso. Entonces ahí es donde usted valora y dice: ay, si tuviera mamá, tuviera hielo. O sea, hay momentos en que usted tiene y usted cree que puede No, Señor. La Biblia dice que debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores. La comida que tú tienes en tu casa, tienes abundancia de comida, gloria a Dios, tienes que administrarla. Porque yo sé que a veces levantarme en mi casa donde me crié, no haber ni para un café, que es lo que la gente común toma. Dios quiere, mis amados, que nosotros renovemos nuestra mente. Yo sé que Dios va a prosperarnos, pero primero debe cambiar tu forma de pensar. Por eso cuando los pobres de la noche a la mañana tienen mucho dinero, se vuelven locos, porque no han renovado su mente y no saben cómo manejar los recursos. Dios le ha dado la capacidad administrativa a la mujer de los recursos para que en tu hogar nunca falte nada y seas la mujer de Proverbios 30. Hoy la liberación es conociendo la verdad de lo que te estoy diciendo. No, ¿por qué? Porque es que estos demonios no salen fuera. El espíritu del crédito, la ruina, la pobreza, la miseria. No, yo te puedo orar 50,000 veces. No va a salir. No va a salir. Las ataduras financieras no salen con grito. ¡Suéltalo, espíritu de deuda! No te va a soltar porque es tu forma de pensar. Y Dios no violenta las voluntades. El Espíritu de Dios es un caballero. Él sí te dice: no cojas eso, no compres eso. Pero tú dices: yo me lo merezco. ¿Por qué el enemigo quiere que estemos endeudados? Una persona endeudada jamás podrá cumplir la visión de Dios, porque la visión de Dios demanda recursos. Y endeudarse es la mejor manera de perder la visión y no alcanzarla. Usted está endeudado, Dios quiere usarlo, pero no puede. Amén. Y el diablo quiere que usted esté endeudado. Cuando yo me vi a mi carro, yo decía: Señor, lanzamiento, todo esto, yo creo en ti, pero venir a predicar endeudado, con problemas financieros, saber que llegas a la casa y no vas a encontrar qué comer. A veces tú vienes a la iglesia: gozo, gozo, gozo yo quería, pero no. Y llegas a la casa y abres la nevera y se te va el gozo. Te das cuenta que tienes que pagar la educación de los niños y se te va el gozo. Te das cuenta que encuentras el agua, la luz, el gas, el teléfono, el internet en la mesa y se te va el gozo. Y si vives arrendado, llega el Señor y se te fue el gozo.
entonces no estás viviendo la vida abundante que el Señor dice que vino a traernos. ¿Por qué no la estamos viviendo? Porque no obedecemos a sus principios. Porque no vas a cumplir la visión de Dios, tus propósitos en la vida, no vas a alcanzar nada, no vas a tener para que tus hijos estudien en buenas universidades y no vas a poder ver la realización de tus hijos. Y si no ves la realización tuya, mucho menos la de tus hijos. Por eso Dios quiere que no estemos endeudados. Porque el sistema del crédito, mis amados, es intereses moratorios, intereses sobre intereses, garantías ejecutadas, depreciación más intereses igual a mayor pérdida. O sea, pagar una cosa en intereses sobre intereses es tremendo. Y cuando eso se va a garantías ejecutadas, eso significa que es cobro jurídico. Y cuando es cobro jurídico, le tienes que pagar a un abogado. Entonces te van a quitar las cosas. El banco te va a quitar la casa, el banco te va a quitar el carro. Y cuando el banco te va a quitar el carro, que ya se fue una garantía ejecutada, tienen que pagarle los honorarios al abogado. Deuda es equivalente a humillación. Deuda es equivalente a vergüenza. Deuda es equivalente a esclavitud. Deuda es equivalente a estancamiento. Pero para las entidades financieras, crédito es equivalente a poseer buen nombre, reputación y ser digno de confianza. Cuando tú tienes capacidad de crédito, entonces tú eres tipo A, buen nivel. ¿Cuánto necesitas? Cuando tú vas a prestar, lo primero que van a mirar es el de crédito y van a ver cuál es el nivel tuyo, y de acuerdo a ese nivel te van a prestar. O puedes meter todas las solicitudes que no te van a prestar. Le voy a contar un caso que está en la Biblia, un caso bíblico, que espero que ninguno de nosotros pase por eso. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y han venido los acreedores para tomar 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Escúcheme bien. Si usted analiza ese pasaje, se va a dar cuenta que hay una mujer viuda, pero el que la dejó viuda era un profeta de Dios. Y eso va para los siervos. Era un profeta de Dios, de la escuela profética de Eliseo, que le había dejado Elías. Ustedes saben que Eliseo era discípulo de Elías y le dejó el manto a Eliseo. Y entonces Eliseo quedó mandando la escuela profética, o sea, los discípulos que aprendían con él y servían con él. Es como si usted es discípulo de mi iglesia y yo le enseño la palabra de Dios. Sucede que ese profeta se murió. Era un hombre espiritual, era un hombre que quizá hizo milagros, era un hombre que quizá, bueno, Dios lo usó impresionantemente, porque la mujer dice: mi marido era un temeroso de Dios. Y cuando se murió, lo que le dejó a su mujer y a sus hijos, ¿qué fue? Deudas. Y yo quiero que tú reflexiones esta noche. Cuando tú te mueras, no le dejes deudas a tus hijos. Déjale bienes, déjale casa, déjale carro, déjale finca, déjale cuentas de ahorro. Morir endeudado, no dejarle nada a los hijos, dejarle deudas. Estamos hablando de los tiempos bíblicos,
que si tú no pagabas, te cogían tus hijos como esclavos. Vaya, hacemos unos esclavos. ¿A cuánto le gustaría que le cogieran a tus hijos de esclavos? Y lo más grave del asunto, no por la deuda que debe él, sino por la del papá. Llegaron los acreedores, profeta. Entonces le dice el profeta y le dice, mujer, le dice el profeta Eliseo, ¿qué haré yo? Y escúchame esta declaración, que es una revelación profética. Declárame qué tienes en casa. Yo quiero preguntarte, ¿qué tienes tú en casa? Porque una empresa no se forma con dinero, sino con ideas y con lo que uno tiene. Si vas a montar un restaurante, no vayas a hacer un crédito, no salgas corriendo a hacer un crédito en el banco para el restaurante, que después en el restaurante te da para pagar el crédito y quedas más endeudado y no tienes restaurante. Si tienes una olla, pues empieza con la sopa y luego te traes una empresa de alimentos. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí lo dice, profeta de Dios, le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y él le dice, un poquito de aceite. Bueno, entonces, mujer, ve y presta por todas partes vasijas, no pocas, muchas. Te encierras tú y tus hijos, y entonces vas a coger ese poquito de aceite y lo vas a echar en otra taza, que se te va a llenar. Y cuando se te llene, echas la otra, y se te llena, y echas la otra, y se te llena, y echas la otra, y se te llena, hasta que se te acabe todas las tazas. Entonces, la mujer obedeció al profeta. Diga conmigo, obedeció. El problema es de creerle a Dios. Enciérrate tú con tus hijos con ese poquito de aceite. Manda a tus hijos a buscar todas las tazas que encuentres por ahí en el barrio, en el pueblo, y vas a creer a la palabra. Que cuando tú eches el aceite de esa taza, la otra se va a llenar. Y de la otra se va a llenar, y de la otra se va a llenar. Hay que creer a los milagros sobrenaturales de Dios, de multiplicación para bendecirnos. Eso parece locura, pero ¿estás dispuesto a creerle a Dios así? Entonces la mujer dijo, bueno, perfecto. Se encerró. Bueno, primero le dijo, vaya y busquen todas las que encuentren por el barrio. Y se encerró con sus hijos. Y dice la Biblia que el aceite comenzó a multiplicarse. Y tener aceite en ese tiempo era tener dinero. Escúcheme bien, es como tener una cantera de esas de aceite. Es como tener una fábrica de aceite. Y le dio un principio. El principio dice, ahí en ese pasaje, le dijo el profeta, paga a tus acreedores primero. Hay gente que no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar. Y hay gente que no puede pagar, sino que no quiere pagar. Yo no pago a veces porque no puedo pagar, o sea, no tengo la forma. Y otra cosa es que yo no pago porque yo no quiero pagar, porque a mí me da. Entonces, si yo tengo voluntad de pago, yo pago, pero digo, no voy a pagar. Entonces el profeta le dijo, págale primero a tus acreedores y luego lo que te quede, con eso vivirás bien tú y tu familia. Entonces, cuando usted haga su primera producción, usted va a donde los que le debe y le dice, hey, ya puedo, toma. No te había pagado porque no podía, pero ahora sí puedo, toma, ya va. Cuando empezamos a pagar, que sí podemos, nos alejamos del endeudamiento. Entonces, cuando ya usted tiene,
y estamos en deuda, no se endeude. No coja más nada de crédito. Coja las tarjetas de crédito y pártalas. Usted me dice, ¿por qué? Sí, si no la supo manejar antes, no va a aprender ahora. Si no ha eliminado, no maneje tarjetas de crédito. Elimine la capacidad de endeudamiento de su mente. O sea, el mal hábito. Si no ha roto con el mal hábito, no se endeude. Dios empezará a moverse a su favor para ayudarlo a liquidar sus deudas que humanamente para usted son imposibles o difíciles. Pero Dios, cuando usted lo ve que Él se mueve en esa fe, usted se mueve en esa fe, Dios lo va a respaldar, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Lo que Dios quiere es que nosotros le creamos. Y por eso, en la parte financiera, es donde Dios quiere que le creamos. Y por eso en la parte financiera es la única parte de la Biblia donde Dios dice, pruébame. Ni en los milagros, ni que usted resucite muerto, ni nada. En el dinero es la única parte donde Dios dice, pruébame para que vea que yo te bendigo. ¿Cuál es la voluntad de Dios con relación a la deuda, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios con la deuda? Yo le voy a dar 3 versículos. Son muchos, pero le voy a dar 3. Y le voy a dar capítulo entero. Le voy a dar el capítulo 28 de Deuteronomio. Deuteronomio 28:12. Nos enseña que la bendición incluye el no estar endeudado. La bendición de Dios incluye el no estar endeudado. Dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 en adelante, ahí habla de la redimisión de la deuda. Dios era tan misericordioso que si tú estabas endeudado en el pueblo de Israel, 7 años nada más podías vivir endeudado. A los 7 años te tenían que perdonar la deuda. Pero primeramente analizaban, no, yo no te voy a pagar, voy a dejar que pasen 7 años. No, él analizaba. Los esclavos jamás podían trabajar, ser esclavos hasta 7 años. A los 7 años los dejaban libres. Eso se llama el año del jubileo. Y Dios dijo para esta iglesia que el 2015 es el año del jubileo, pero hay que cumplir. Si usted no ha venido cumpliendo esto, no espere que el 2015 se convierta para usted en el año del jubileo. ¿Cómo se llama? Sembrar. Dios me dijo que este año yo iba a pagar la deuda que no había podido pagar. Y eso es real para mí. Yo no había podido pagar el carro el año pasado. Este año lo logré. Es real lo que yo le estoy predicando. Dice Proverbios capítulo 22:7 que uno es esclavo del que uno le debe. O sea, el que a uno le debe se enseñorea de uno y lo humilla a uno. Y uno tiene que quedarse quieto. Dice la Biblia, el rico se enseñoreará del pobre. Hay gente que te presta para tenerte abajo. El rico se enseñoreará del pobre. Y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Cuando tú le debes a alguien, tú no te quieres ni encontrar con él. Y si él viene por acá, tú le sales por acá. La Biblia es cierto, uno es esclavo del que le debe. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 11. Dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrás dominio. Nadie te dominará. Nadie te humillará. Nadie te hará pasar vergüenza. Cuando usted tiene plata y dice, ojalá me encuentre con el que yo le debo. Toma. El problema es cuando usted no tiene y se lo encuentra. Amados, ¿cómo desatamos los milagros financieros? Escúcheme bien. Cumpliendo los principios financieros de la economía del reino de Dios.
¿Cuáles son los principios de la economía del reino de Dios? Aunque la gente le critique, le ponga prejuicio y diga lo que diga, los principios del reino de Dios son el diezmar, el ofrendar y el sembrar. Si tú haces parte del reino de Dios, el rey te va a proveer todo lo que tú necesitas. Pero si tú no cumples los principios y los mandamientos del rey, no esperes que el rey te bendiga. No esperes que el rey te resuelva los problemas económicos y financieros cuando tú no le has obedecido. A veces por la misericordia Él te ayuda, porque Dios es misericordioso, nos ayuda. Porque, amados, la obediencia es la que trae bendición, la desobediencia trae maldición. El rey lo decreta así, y nosotros somos los que atraemos la bendición o la maldición. Tenemos que romper con el prejuicio y las malas enseñanzas, mis amados. Malas enseñanzas acerca del diezmo y las críticas de los inconversos que dicen: ya vas a llevarle el dinero al pastor, porque van a llevar para eso, para esa iglesia. Porque ellos desconocen los principios financieros de Dios. Y gente atada con un espíritu mezquino que no le dan nada a nadie. Son un espíritu de avaricia. A todo el que le pueda quitar, le quitan. Esas personas tienen un espíritu de avaricia y amor al dinero, que no les gusta dar. Aún les duele cuando ven a otros que dan. Porque tú con tu dinero haces lo que tú quieres. Y si tú quieres sembrarlo y darlo, ¿quién puede decirte que no? Pero eres tú. El diezmo es un principio espiritual para vivir en abundancia. El diezmo es un principio espiritual para vivir en abundancia en el reino de Dios. El diezmo es una arma poderosa para destruir el espíritu de la deuda. El diezmo es una arma poderosa para destruir el espíritu de la deuda. Lo que usted va a pagar en créditos, en réditos, son el 20%. Dios le dice: trae 10 y probadme en esto que yo te voy a bendecir. Romper el círculo de la pobreza, la herencia de maldición, la ruina, la miseria y la escasez. Para eso sirve el diezmo. Desde que yo conocí al Señor y aprendí esos principios, eso es lo que me ha ido sacando de lo que primeramente le conté, de donde vengo, de la ruina, la miseria y la escasez. Porque he aprendido los principios de la economía de Dios, y es lo que nos libera y nos saca de la esclavitud de la deuda. Hoy conoce los principios estos, debes vivirlos. Hoy recibe verdaderamente la revelación. Yo sé que cuando usted dice: yo voy a traer un diezmo, ay, ese es mucho dinero, la persona que se encuentra al lado le dice: ay, ¿para qué van a llevar eso? Ay, ¿para qué le van a dar eso a ese pastor? Y mucha gente dice: ahí van los diezmos míos, porque aman el dinero, no sabiendo que cuando usted da para el reino, su dinero se multiplica al 100 por 1. Cuando usted le da a un hermano, a un familiar, a mamá, a papá, su dinero se multiplica al 60 por 1. Así que no dude nunca de darle a su familia ni a los hermanos en Cristo, y mucho menos a un siervo de Dios. No dude. Por eso cuando yo digo: viene un predicador aquí, tiene una ofrenda. Cuando usted le da una ofrenda a ese predicador que está viviendo para la palabra, para cambiar vidas, iglesias donde el Señor restaura familias, iglesias donde la gente es liberada, iglesias donde la gente es sanada, hermano, la gente es transformada. Vea, den esa iglesia. Eso se llama buen terreno. Es un buen terreno para dar, para sembrar. Cuando usted le da a los pobres, por eso es que vamos a hacer la brigada. Cuando nosotros le damos a los pobres, a Dios le estamos prestando. Cuando usted es una persona necesitada, usted le da comida. Cuando usted alimenta a un animal de la calle, son creación de Dios. Son creación de Dios. Cuando usted le da a ellos, dice: a mí me dice: Señores, ¿cuándo te dimos de comer? Cuando lo hiciste con ellos.
Cuando tuvimos desnudo y nos vestiste, cuando lo hiciste con ellos. Y hay gente que está en peores condiciones que nosotros. Y yo me acuerdo cuando vivía así. Y cuando llegaba a la Cámara Junior, yo le doy gracias a Dios por eso que se llama Cámara Junior. Porque cuando yo era niño, ella era los que nos llevaban un juguete, nos motilaban, nos llevaban comida, nos llevaban ronda, nos llevaban juegos. Y yo veía a esos señores de la Cámara Junior como Papá Noel. En verdad, esos sí eran los Papá Noel para mí, los que venían. Entonces, ¿saben cómo se alegra una gente cuando ustedes le lleva ropa, le lleva calzado? Ya nosotros tenemos la experiencia, porque llevamos 4 brigadas sociales y vamos para la quinta. Pero quiero que cumpla los principios. Déjenme leerle Malaquías capítulo 3, versículo 7 en adelante, para que usted lo analice. Dice la Biblia que ellos estaban así porque no cumplían con los principios. Dice Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardéis. Volvamos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué te hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Y yo reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El principio es que usted traiga para la casa de Dios. Si hay las cosas de la casa donde usted viene a aprender la palabra de Dios, que es casa de Dios y templo del cielo, en su casa no va a faltar nada. Amén. Dice la Biblia: pruébame en esto. Si hay alimento en mi casa, entonces yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Hoy te digo que en esta noche se rompe el círculo de la pobreza en tu vida. La ruina, la miseria, la escasez, el estancamiento financiero se rompe. Hoy eliminas de una vez y para siempre el espíritu de la deuda, porque hoy tu mente es renovada. Sabrás que Dios podrá proveerte las cosas sin necesidad de que tengas que sacarla a crédito, que no tendrás que utilizar tarjetas de crédito. La Biblia dice que tú prestarás a las naciones, pero tú no pedirás prestar. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata, y tú eres su hijo. Y en esta noche Dios trae una nueva forma de pensar sobre tu vida, una renovación de tu mente. No vas más a pensar en endeudarte, en fiar, en empeñar en tarjetas de crédito. No, vas a esperar en Dios la provisión. Vas a comprar al contado, porque hoy Dios cambia tu mentalidad y sabrás que no necesitas fiar para tener las cosas, sino que el Dios Padre, si fue capaz de darte a tu hijo, ¿cómo no te va a dar todo lo que necesitas? Levanta tus manos y recibe hoy una unción de rompimiento. Hoy, en el nombre de Jesús, se rompe el espíritu de endeudamiento, la mentalidad de endeudamiento, el mal hábito de endeudamiento. Y entonces seremos mayordomos, administradores de las bendiciones de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Seremos bendecidos, seremos prosperados y viviremos en victoria, viviremos en la abundancia del reino, en el nombre de Jesús. Amén.